En el tiempo que llevamos estudiando los sectores en sectorial, hemos encontrado que la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo depende de las ganas y optimismo de los equipos de trabajo, la inversión correcta en los activos que la organización necesita y la ubicación de estos recursos de forma inteligente según las oportunidades y amenazas que presenta el entorno. En otras palabras, el futuro de la empresa depende de la fórmula ganas más activos más sector. Elaboramos una miniserie donde compartiremos cada uno de estos elementos y pueda ayudar al norte de tu organización. En el presente capítulo abordaremos el tercer elemento: ¿cuáles son las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para ubicar los activos? En esta miniserie ya hemos analizado lo que tiene que ver con las ganas al interior de una empresa que está influenciada por la situación de liderazgo a nivel político en el país, en la ciudad, en el departamento. Tiene también una injerencia de la posición o la opinión que tienen las calificadoras internacionales sobre el país. También tiene elementos asociados sobre la percepción de riesgo global de ese país y una situación particular del talento humano. Eso influye en la situación de ganas. El segundo elemento tiene que ver con el uso de los activos al interior de las empresas. Uno de los activos en Colombia que ha tenido varios limitantes porque no le sacamos el mayor provecho. Nos hemos concentrado en las empresas de nuestro país a satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. Eso ha hecho que el comercio tome un gran protagonismo, pero esa satisfacción de necesidades no ha estado por bienes industriales o bienes producidos en nuestro país y por bienes en el desarrollo agrícola. Han estado más asociados al frente de la importación. Entonces terminamos importando productos terminados por el cual pagamos una plusvalía y lo que alcanzamos a exportar tiene que ver más con materias primas, con commodities, donde competimos por precio. Tercer elemento donde nos vamos a concentrar en este podcast tiene que ver directamente con los elementos asociados al entorno. Es que en el entorno, básicamente, si le sacamos un mayor provecho a los activos y los ubicamos donde están presentando oportunidades el entorno y lo alejamos de las amenazas que están presentando el entorno, pues básicamente eso nos da la garantía de sostenibilidad y mayor provecho y desarrollo de nuestra organización. ¿Qué va a pasar entonces en el entorno? Lo que nosotros vemos en sectorial son varios protagonistas. Uno de ellos tiene que ver con los conflictos alrededor del mundo. Es que cuando hacemos un mapeo del globo, vamos a encontrar que hay 28 grandes conflictos. Ninguno de ellos ha mejorado, por el contrario, están empeorando. En nuestra región tenemos la violencia criminal que hay en México, la inestabilidad del Triángulo del Norte, la inestabilidad de Haití, la inestabilidad política en Venezuela. Pensamos, por ejemplo, si la situación de Venezuela mejorara. Y ahorita cuando hay elecciones, en julio, el candidato de María Corina Machado, que es del Mundo, si pudiera ganar esas elecciones, si se aboliera la dictadura que hay en ese país, ¿qué le ocurriría a Colombia? Pues en un horizonte de mediano plazo, restablecería todo lo que tiene que ver con relaciones. En Venezuela volvería a estar un músculo y un desarrollo en la economía y en la parte empresarial. ¿Eso qué puede llevar? Si recordamos hace algunos años, Venezuela era nuestro principal destino de exportación y lo que le exportamos a este país eran productos terminados, es decir, con valor agregado, mientras que lo que importamos de Venezuela era muy poco, es decir, nuestra balanza comercial era completamente superavitaria. Eso va a llevar a un mejor uso, llevaría a un mejor uso de los activos. Cuando uno analiza el resto del mundo y va, por ejemplo, al África, tienes una violencia en la República Democrática del Congo, tienes conflicto en la República Central de África, extremismo de Sahel, el conflicto civil que hay en Libia. Varios de estos países, en la región en África, hay una alta producción en bienes agrícolas. Entonces, cualquier movimiento que se presenta en esa producción inmediatamente te impacta el precio. Como en Colombia exportamos una buena cantidad de productos agrícolas, inmediatamente ahí se va a dar una influencia. Pensemos en Asia. Tenemos sectarismo en Myanmar, tenemos una disputa territorial en el mar del sur de China, con un conflicto asociado a la parte de territorios con India, las confrontaciones que hay en Taiwán, la crisis que se presenta en Corea del Norte. De hecho, cuando uno analiza los últimos 4 años, hemos tenido 2 guerras. Una de ellas hizo un aumento del armamento y una destrucción casi que completa del aparato productivo de Ucrania. Luego, frente a Rusia, se presentaron una gran cantidad de sanciones a nivel global y las capacidades entonces de exportación de productos de ambos países se vino al piso.
Estos países tienen una buena producción de cereales, de agroquímicos, de hierro y acero y de bienes energéticos. El resto de países que empezaron a sufrir presiones en su inflación porque se quedaban sin el acceso a esos agroquímicos y sin el acceso a esas materias primas. El caso de Colombia en particular tuvo una alta inflación de alimentos debido a esta situación. Pensemos en China. China, que ha sido un motor de crecimiento en los últimos años, que muchos daban una proyección donde China se iba a convertir en la principal potencia del mundo antes del 2030, pero ese ritmo se ha venido desacelerando. Su política de construir se vino abajo con la crisis y quiebra de Evergrande. De hecho, en China más o menos quedaron alrededor de unos 50 millones de viviendas completamente desocupadas, es decir que cada uno de los colombianos podría tener una vivienda o es el equivalente a China. ¿Eso luego qué implica? Si uno mira a China cómo logró crecer de una manera importante, es que consolidó principalmente un sector industrial. El PIB de China en un 31% es explicado por la industria, en Colombia es menos del 11%. Luego creció de manera fuerte en esa construcción, en el real estate, se convirtió en el segundo sector con el 14,5%. Y el tercero terminó siendo el comercio. En Colombia el principal sector es el comercio. Esto entonces, ¿qué tiene que ver con los elementos de entorno y luego con influencia en las empresas en nuestro país? Conflictos en Rusia, dependencia en China, pues luego dejan a Colombia sin acceso a agroquímicos, materias primas, manufactura y tecnología. Luego démosle una mirada a un segundo gran protagonista que tiene que ver con el medio ambiente. El Financial Times hizo un ejercicio de proyectar el cambio climático o el aumento de temperaturas de aquí al 2070. Con un mundo que va a ser dominado para ese momento, un mundo que va a ser habitado más bien por más de 9 billones de personas, probablemente 3 billones de personas no podrían vivir donde están viviendo actualmente. Entonces empezamos a sufrir un riesgo de desplazamiento, un riesgo de imposibilidad de habitar las regiones que tradicionalmente estamos habitando. Ahí hay uno de los principales impactos de estos elementos asociados al medio ambiente. Llevémoslo a nuestra región. La Amazonía, que es el principal pulmón que tenemos en nuestra región, los niveles de absorción de emisiones de dióxido de carbono vienen disminuyendo. Principalmente porque estamos sufriendo un fenómeno de praderización de la Amazonía. La praderización es básicamente la tala de árboles para introducir diversos tipos de follajes o poder desarrollar una ganadería extensiva y una minería. ¿Cuál es el problema? Ni la ganadería es mala ni la minería es mala. Lo que tiene malo es lo que sí se hace bajo prácticas ilegales, donde no se da un restablecimiento del desarrollo o de las mejoras en la parte ambiental. Ahí estamos teniendo un problema bastante alto. ¿Qué puede llevar esto? Que por allá hacia el 2070, en el caso de nuestra región, 1 billón de personas puedan estar en peligro del lugar donde están viviendo. Las regiones que están con mayor nivel de amenaza están en Colombia, en Venezuela, en algunos lugares de Perú. De hecho, cuando analizamos la principal amenaza para la sobrevivencia humana, tiene que ver con el cambio climático. Tercer elemento del entorno que nos está poniendo bastantes retos para las empresas. Es que cuando miramos el aumento de riesgos de hackeo, ransomware, malware, phishing, national state, todo este tipo de ciberataques vienen creciendo constantemente. ¿Y por qué vienen creciendo constantemente? Pues estamos en un mundo que está introduciendo tecnología 5G, que está introduciendo inteligencia artificial, donde una gran cantidad de organizaciones o personas trabajan desde su hogar y ahí se dan mayores niveles de vulnerabilidad. Luego, ese cibercrimen o esa ciberseguridad pues se termina convirtiendo en la mayor amenaza no ambiental para la humanidad según el Foro Económico. Tercer elemento. Cuarto elemento tiene que ver con tecnología, lo reseñamos un poco. Inteligencia artificial. Aquí no tiene tanto que ver con amenazas, sino las posibilidades que puede brindar una nueva herramienta en el entorno. Hablamos que inteligencia artificial como tamaño de mercado tiene 3,3 billones de dólares. Eso es lo que cerró en el 2023. De aquí al 2030 estaría creciendo una tasa promedio anual del 200%. Como principal componente o principal protagonista lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, que es básicamente la de introducción de imágenes, texto y audio para que autónomamente la inteligencia artificial cree nuevos tipos de contenido. Con esa creación de esos nuevos tipos de contenido, pues se podría brindar una mayor productividad en la fuerza laboral
ese ha sido el principal foco que se le está dando a la inteligencia artificial y de nuevo se vuelve una herramienta del entorno para aprovechar al interior de las organizaciones. Elementos un poquito más macro que están afectando favorable o desfavorablemente a las organizaciones, pues el caso de nuestra tasa de cambio. Una tasa de cambio que se ha depreciado marcadamente por allá después del 2015, cuando teníamos un dólar cercano a los 2.000 pesos, incluso inferior a los 2.000 pesos, pues desde el 2015 se deprecia constantemente nuestra moneda y hoy hablamos de una tasa de cambio que se te oscila entre los 3.900, 4.100 pesos, ahí se te mueve. Entonces es una depreciación muy marcada desde el 2015 hasta la fecha. Ahí han confluido diferentes elementos, las marcadas protestas sociales que se han presentado en nuestro país, la pérdida del grado de inversión que tuvimos en el 2011, no tener una claridad de cuándo se puede recuperar ese grado de inversión, teniendo en cuenta que las finanzas de nuestro país están bastante desajustadas, con una marcada caída en el recaudo fiscal, con aumentos en niveles de endeudamiento y por ningún lado uno ve políticas de algún recorte en el nivel burocrático que se está presentando en nuestro país. Ahora bien, eso llevó al alza en nuestra tasa de cambio. Nuestra estimación es que esa tasa de cambio va a empezar a apreciarse, es decir, que el valor del dólar va a ir disminuyendo paulatinamente. Nosotros creemos que para este 2024 esa tasa de cambio debería cerrar en unos 3.800 pesos y desde el 2025 debería ubicarse en unos 3.674 pesos. Las principales razones tienen que ver con el crecimiento económico que paulatinamente estará mostrando Colombia. Desde nuestra visión, Colombia este año puede crecer a una tasa del orden del 2,1%. Eso va a ayudar a una mejor atracción de recursos, una mejor posición en la exportación, una mejor posición en la inversión extranjera, y si el mundo se mantiene, digamos, una relativa calma, pues el volumen de remesas seguirá fluyendo a nuestro país. Esa tasa de cambio entonces luego te va a tener una influencia al exportador y al importador, lo haga de forma directa o indirecta. Otro elemento del entorno clave para ver la recuperación tiene que ver con la tasa de interés y con la inflación. Una tasa de interés de intervención que está en el 11,25%, que podrá cerrar este año entre el 8,5 y el 9%, esa es nuestra estimación. Ahora bien, es una tasa bastante alta. Lo reseñábamos en un capítulo anterior que más o menos los bancos terminan prestando a las pymes y a los emprendedores en niveles efectivos anuales del 22%. Ese es una variable negativa del entorno que va a limitar el desarrollo del crecimiento del uso de la deuda para generar inversión. Acompañado de eso está la inflación. Pues si los precios de los bienes, de los servicios que estamos consumiendo en el día a día siguen aumentando, pues la capacidad de adquisición es mucho menor. Si bien la inflación viene cediendo paulatinamente, estamos en un nivel inflacionario del 7,16% que se ha estancado. Nuestra inflación debería cerrar este año entre un 5,5 y un 6%. Sigue siendo un nivel alto, no te permite fluir en toda la canasta de productos, en la demanda por parte del consumidor. Entonces seguirás encontrando que los bienes que tienen un alto precio o un mayor valor, estamos hablando de motocicletas, de vehículos, tecnología, electrodomésticos, vivienda, va a tener todavía un decrecimiento o todavía no presentar un nivel de recuperación. Cuando nosotros en sectorial llegamos y miramos todos estos elementos, los llevamos a una calificación. Esa calificación se llama el índice de riesgo sectorial. Los invito a que consulten un poco en nuestro sitio web las características de ese producto, donde básicamente lo que hacemos es emitir nuestro concepto sobre un sector. Y eso poder ayudar a las empresas a ver si se expanden en ese sector o por el contrario se alejan del mismo. Esa calificación va de los 0 a los 100 puntos, siendo 100 puntos el mejor desempeño de un sector, 0 puntos el peor desempeño de un sector. En la actualidad solamente 3 sectores nosotros los estamos viendo con un buen desempeño. Tiene que ver con las actividades turísticas en algunos focos, sobre todo en la concentración o la atracción del turista internacional, que pasó de ser un turista a ser un nómada digital y que está pasando de ser un nómada digital a un residente permanente en nuestro país. Esa gran evolución ha hecho un crecimiento, un desarrollo interesante de este segmento. Hay un segundo que tiene que ver con el sector asegurador, con una mayor penetración en los seguros de vida, en seguros para mascotas y ahora en seguros asociados al frente de salud. El tercero tiene que ver con las comunicaciones por una mayor inyección o el crecimiento que vamos a tener en el espectro de 5G. Los demás sectores
tienen unas calificaciones en una situación regular o en una situación de desempeño negativo. Ahora bien, eso es lo que nos presenta el entorno, pero el entorno también nos está mostrando oportunidades y nuevos tipos de caminos. ¿Cuáles son los nuevos tipos de caminos? Ten en cuenta que un consumidor que nos ha cambiado muy fuerte, un consumidor que ahora se está centrando mucho más en la mente, en el cuerpo, en el alma, y eso tiene unos elementos interesantes que hay como una combinación de lo científico con el conocimiento holístico. Entonces, por un lado, estás viendo una explosión del crecimiento de las biotech. Por otro lado, también estás viendo un crecimiento de los multivitamínicos, experiencias más holísticas que tienen que ver con el ser, y ahí hay un desarrollo que se está presentando en el mercado. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Ahora bien, ese consumidor es bastante retador de atraer, porque está siendo un consumidor anhedónico, es decir, y neofóbico, es decir, que le da miedo experimentar nuevos elementos o nuevas experiencias. Esa es la neofobia. Y la anedonia tiene que ver, es más, con que nada de los estímulos que se están presentando le termina generando un placer o una atracción. En conclusión, y si nos concentramos directamente en las oportunidades, todo lo que vemos en este 2024, en gran parte del 2025, van a estar en nuevas actividades como lo que podríamos denominar sectores emergentes, es decir, que no eran tan tradicionales en nuestro mercado y están cada vez teniendo un protagonismo interesante y hay oportunidades de crecimiento. Lo vemos en el e-commerce, que tuvo pues una aceleración importante con todos los procesos de aislamiento. Estamos hablando que ya tiene una penetración del 30% en nuestra región. Cada vez capturan nuevos tipos de compradores y se están aumentando las transacciones. O sea, anteriormente se hacían transacciones a través de e-commerce de bajos montos, cada vez se está aumentando el ticket de esa transacción. Segundo elemento tiene que ver con el mercado editorial en Colombia, un mercado que ya casi llega a 1 billón de pesos, conformado por 511 librerías, 15 distribuidores y 180 editoriales. Hace algunos años, el promedio de lectura de libros en nuestro país por persona era del 0.5 en un año, ¿sí? Actualmente ya toca casi los 3 libros por año. Tercer sector tiene que ver con el limón Tahití y el aguacatejas, que se están convirtiendo como las principales neofrutas en nuestro mercado. Nosotros nos hemos concentrado en gran medida en la exportación de banano y ahora empiezan a tener protagonismo de otro tipo de frutas. Estas en particular se están consolidando como las más exportadas en tasa de crecimiento. Tienen un cuarto elemento que es el cacao, que ha tenido una gran bonanza en materia de precios. Estamos hablando que hace un año el kilo más o menos bruto de cacao se estaba teniendo un precio de alrededor de unos 12.000, 13.000 pesos. En la actualidad está entre los 25.000, 26.000 pesos. La bonanza de precios pues se debe estar aprovechando en el frente agro. Un quinto elemento tiene que ver con la minería no tradicional. La minería no tradicional es toda la diferente a la tradicional. ¿Cuál es la minería tradicional en nuestro país? Es el carbón, es el oro, es piedras preciosas. La minería no tradicional es lo que tiene que ver con los neominerales o los minerales que se están utilizando en la transición energética: níquel, cobre, estaño, cobalto, litio. Colombia produce todos, litio no, ¿sí? Pese a que hay algunos indicios de algún tipo de hallazgo, pero níquel, cobre, estaño y cobalto hay presencia del mismo. Y muy probablemente esto va a aumentar el tamaño, la participación del PIB. Sexto sector, el frente de mascotas. Datos de FENALCO dicen que de 10 hogares en Colombia, 7 tienen un perro o un gato. Ahí hay demandas en alimentación, hay demandas del sistema moda, hay demandas en atención, en salud, en seguridad. Séptimo sector, salud privada. Lastimosamente estamos viendo una destrucción de la salud pública en nuestro país, ¿sí? Hay una falta de recursos enorme en el sector de salud, hay una quiebra de las EPS, eso está generando un impacto negativo en las IPS, en los laboratorios, en actores de dispositivos médicos, y estamos viendo toda una colisión de ese sector. Pero por otro lado está la salud privada. La salud privada es donde las personas de su bolsillo pagan una prepagada, pagan una póliza de salud. Los actores que pagan de su bolsillo este tipo de servicios en nuestro país son más o menos 4,5 millones de personas, y probablemente en los próximos 2 años vamos a hablar entre unos 8
a 10 millones de personas. Entonces ahí va a haber un crecimiento en el frente de demanda. El octavo frente, ya lo reseñamos un poco, es el residente extranjero. En 2023 llegaron al país 6 millones de turistas extranjeros con un gasto promedio de $1.100. Ahora bien, ese era el turista, pero cada vez los periodos de estadía se están alargando y están pasando a ser unos residentes extranjeros en nuestro país. Y el noveno elemento, como sector emergente, sector de oportunidades, lo que se denomina la economía silver. Y básicamente una densidad en Colombia donde está incrementándose y hay una mayor presencia de las personas con una edad mayor a los 60 años, pues eso va a demandar unas necesidades en la parte inmobiliaria, necesidades en la salud, necesidades en la alimentación, necesidades en el frente de bienestar. Hay un tamaño de mercado creciente. De esta manera concluimos este tercer capítulo para poder entender qué es lo que está presentando en el entorno. En el entorno hay cosas malas, hay cosas buenas. Las buenas es donde uno debe alocar los activos de las empresas, de las malas es donde debe alejarse, y eso es lo que trabajamos constantemente en Sectorial. De nuevo los invito a que consulten nuestro sitio web www.sectorial.co para que estén al tanto de todos los contenidos y analicen también las diversas suscripciones que tenemos para las organizaciones. En el próximo capítulo compartiremos la última variable de esta miniserie sobre la fórmula de la cual depende el futuro de las empresas, aterrizando los elementos vistos en capítulos anteriores en la estrategia recomendada para las empresas.